Y yo pienso que los problemas nuestros, el reto nuestro, no es de plata, no es de recursos. Nosotros tenemos un reto de conciencia. Necesitamos desarrollar como personas y como ciudadanos la capacidad de observarnos y entendernos. Tenemos unos retos de compromiso. En la foto que tú nos mostraste, la gallina estaba involucrada y el marrano estaba comprometido. A veces nos involucramos, pero no nos comprometemos. Y necesitamos tener un cambio de mentalidad hacia la suficiencia. Los colombianos tenemos el talento y los recursos suficientes para transformar el país. Tenemos que dejar de pensar qué es lo que nos falta y empezar a aprovechar lo que tenemos. Querer gastarse una manifestación de problemas más profundos que no hemos podido resolver. Y muchas veces son un distractor y son, entre comillas, culpables de todos los males o las situaciones que tenemos. Yo personalmente, si tuviera la oportunidad, o tal vez no la he creado, de tener la posibilidad de trabajar en un proyecto, por ejemplo, para acabar con la corrupción, yo preferiría acabar con la corrupción. Tal vez en unos años eso nos permitiría generar las condiciones para que, a través de inversión social efectiva y generación de condiciones para la paz, los niños y los jóvenes colombianos no se vayan a los grupos ilegales. O también tal vez preferiría solucionar los temas del sistema de justicia, para que tengamos una sociedad donde los actos tienen consecuencias buenas y malas y donde los ciudadanos podemos confiar en nuestras instituciones de esa situación. Y nosotros pensamos que es un deber moral, si uno puede acabar una guerra, acabarla. Porque la solución no va a ser perfecta, todas las opiniones son válidas, el disenso es necesario, las contradicciones son importantes para que en medio de la pluralidad podamos encontrar todos como nación la mejor solución. Pero si llegamos al fin del conflicto, lo que va a pasar es que nos vamos a quedar sin disculpas, que como personas y como nación vamos a tener que mirarnos al espejo y resolver esos problemas que no hemos resuelto, resolver esos problemas de fondo. Y eso va a llevar a la transformación. Yo creo que hay tres pilares, digamos, de lo que podría ser una Colombia en posconflicto. No una Colombia en ausencia de conflictos. Los conflictos económicos, sociales, políticos y culturales siempre van a existir. Cuando hay dos o más personas de una Colombia diferente, de una Colombia equitativa, pluralista, progresista, es que nosotros empecemos a ejercer de una manera diferente nuestra ciudadanía. Y eso implica respetar la dignidad de todas las personas. No solamente respetar la diversidad, sino sobre todo valorarla, incorporarla en nuestra forma de pensar para buscar y encontrar mejores soluciones. Y significa estar conscientes de que todos nuestros actos impactan de una u otra manera, positiva o negativa, el entorno y el resto de los ciudadanos.